Siempre es un gozo grande estar aquí, alabar el nombre del Señor y disponernos para recibir su palabra. Ya que están de pie, vamos a abrir la palabra, primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Nos gozamos mucho con cada persona que nos acompaña, que nos ha venido de visita para nosotros esta mañana. Nos gozamos. Dice primer libro de Reyes 17, versos 7 al 16. Mientras leemos, le ruego estar compenetrados de la lectura para entender bien, conocer los detalles de esta historia muy interesante. Verso 7 dice la escritura: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, y hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, bendito tu nombre por esta palabra que ha sido leída. Te rogamos ahora, primero, que nos perdones, Señor, cómo llegar hasta ti con mentes nubladas, corazones distorsionados por las cosas vanas de este mundo. Perdónanos, que nada estorbe el buen propósito de recibir esta palabra con corazón dócil, actitud apacible, mente abierta, para adiestrarnos en hacer tu voluntad cada día. Gracias por cada persona que pudo venir esta hora. Bendito tu nombre, en el nombre grande y eterno del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Vamos a dedicar estos próximos minutos para este tema: abundancia en medio de la escasez. Ese es nuestro tema. Abundancia en medio de la escasez. Ahora me gustaría aclarar que cuando hablamos de abundancia o de escasez, no tenemos que pensar solamente en la escasez económica, que casi siempre pensamos en eso, No tengo que comer, no tengo ingresos, tengo poquito de esto, de aquello. Estamos hablando de lo material. Eso está implicado aquí, pero no es la única escasez. Oiga, el mundo que vivimos, y el mundo, no quiero decir el mundo planeta, que también está incluido en esto, pero el mundo es nuestro barrio, nuestra familia, nuestro entorno inmediato. Ese mundo que vivimos está escaso de paz. Este mundo que vivimos está escaso de entendimiento. Vamos a hablar de la escasez de capacidad de diálogo entre nosotros. Escasez de sensatez. Nos equivocamos con frecuencia, fracasamos. La palabra fracaso en muchas mentes está allí siempre porque falta sensatez. No hemos aprendido a tomar decisiones porque las tomamos
de modo impulsivo, bajo los criterios del mundo pecaminoso, lejos de Dios. De eso vamos a estar hablando en estos minutos. La historia que hemos tomado es la del profeta Elías. Elías, que es un profeta que irrumpe en la escritura de un modo muy distinto que los otros profetas. Cuando dice, bueno, Isaías, hijo de tal y de tal ciudad, y siempre hay una cierta introducción de la Biblia presentando al profeta. Aquí no. El capítulo 17, en el verso 6, termina una parte de la historia de la cual vamos a hacer referencia, y de inmediato en el verso 7 irrumpe Elías sin presentación. Uno de los más grandes profetas de la Biblia. Hay muchos profetas buenos, grandes, de quienes aprendemos mucho en toda la historia del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Daniel, tantos otros. Pero ¿qué pasa con Elías y Eliseo? Que son dos grandes profetas no escritores. No tenemos en la Biblia un libro que se llame el libro del profeta Elías o el libro del profeta Eliseo. Y además de eso, fueron usados por Dios en tremendas cosas. Oiga, Elías y Eliseo son los profetas sobre los cuales o a través de quienes Dios realizó más grandes milagros que con todos los otros profetas del Antiguo Testamento. Este es el Elías de quien vamos a estar hablando. Dios lo llamó para declarar una verdad muy grande a Acab, el rey de Israel. En aquella época ya Israel y Judá estaban divididos. En algún momento de la historia, después de Salomón, vino su hijo Roboam, y este hombre, muchacho que tomó el reino de Israel, la nación unificada, no fue capaz de mantener la nación unificada y se le partió en Dios la nación. De las 12 tribus, 2 al sur, Judá, y 10 al norte, Israel, y nunca volvieron a ser una nación, por lo menos en el Antiguo Testamento, como lo habían sido antes. Se llenaron de pecado ambas naciones. Esta historia corresponde al lado norte, a Israel, y Acab era el rey de ese momento. Dios manda a Elías a advertirle sobre el pecado a Acab y le sentencia de que va a haber un buen tiempo de sequía. Obviamente sabemos que cuando hay sequía no hay producción, no hay alimento, hay pobreza, y toda pobreza trae todo tipo de disturbios sociales, obviamente porque la gente está descontenta. Y lo más interesante es que cuando Elías recibe ese mensaje de Dios para Acab, Elías tiene que salir de allí por mandato de Dios. Ahora vete, porque Acab te va a perseguir por haber dado esa palabra. Y ese es el momento en que encontramos a Elías en una cueva, y vamos a ver cómo Dios lo alimentó, y se secó el arroyo. El arroyo donde estaba cerquita Elías tomando agua se secó. ¿Por qué se secó el arroyo? Volvamos a Acab. Acab es el rey de Israel. Este hombre gobernó en total 22 años sobre Israel y tomó por mujer a Jezabel. Jezabel era miembro de una tribu pagana, los sidonios, al norte del mapa de Israel. Oiga, los sidonios creían en Baal y Acera. Ahora, los que leemos la Biblia conocemos que estamos en el capítulo 17. En el 18 se nos narra una historia impresionante. Muchos consideran que ese es el momento cumbre del ministerio profético de Elías. Recuerda que hay un momento en el que Elías se enfrentó en el Monte Carmelo a más de 800 profetas falsos, profetas paganos, profetas del dios Baal, 450, y 400 de Acera, 850 profetas falsos. Y fue cuando Dios hizo descender fuego sobre el holocausto y dejó demostrado a través de Elías que solo Él es Dios. Y una gran historia. Eso es en el capítulo 18. Y lo que estamos viendo en el capítulo 17 es preparación de aquello. Y por eso entonces estamos diciendo que Jezabel no era de Israel. Recuerden que también muchas veces hemos estudiado esto en los libros del Antiguo Testamento.
Desde cuando Dios empezó a conformar la nación de Israel, desde el comienzo Dios les dijo: no se junten, no se mezclen con ninguna otra nación o raza. Y siempre advertimos: es que Dios es racista. No, es porque les había advertido: en el momento en que ustedes se junten con otras naciones que de hecho no creen en Dios, van a terminar adorando a sus dioses. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. Acab, el rey, se juntó con Jezabel y empezaron los israelitas a adorar a todos los dioses paganos que ellos adoraban, los sidonios, de donde era Jezabel. Y oiga, en la propia ciudad de Samaria, la capital de Israel, allí había altares a Baal. Este es el contexto en que se está moviendo esta historia. Mire bien lo que dice la escritura, dice la Biblia acerca de Acab. Y no es solamente para que sepamos quién es Acab, sino la situación en que vivía esa nación, y por esa razón Dios trae juicio sobre la nación de Israel. Dios estaba juzgando el pecado de la nación. Capítulo 16, versos 30 y 31 dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Oiga bien esta parte: más que todos los que reinaron antes de él. ¿Sabe lo que esto significa? Antes de Acab no había habido un rey más malo, más pagano, más lejos de Dios que Acab. Porque le fue ligera cada cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Yo creo, hermanos y hermanas, que cuando ocurre esto hay otras muchas cosas que ocurren como consecuencia de eso. Hay disturbios sociales, hay robos, hay violaciones, hay pecado, hay mentira, hay divorcios, hay cuanta cosa usted quiera. Pero eso es lo que siempre vemos. ¡Ay, qué problema esta sociedad tan insegura! Eso es lo que vemos, pero no vemos el origen. Cada vez que Dios señala pecados de su pueblo, no señala que eres malo contra el otro, que no quieres a tu vecino. Esas son consecuencias. Lo que Dios señala es el origen. ¿Cuál es el origen? Te has apartado de mí. Has empezado a adorar dioses ajenos, ídolos, te has hecho tus propios dioses. Eso es lo que más Dios resiente de su pueblo. Cierra esta parte diciendo: y sirvió a Baal y lo adoró. Eso es lo que más le duele a Dios. Y eso es lo que le sigue doliendo a Dios en su corazón de cada uno de nosotros. Podemos estar llenos de pecados, eso es horrendo delante de Dios, pero sobre todo pecado es que te has alejado de Dios. Así comienza todo. Dios también no solamente estaba juzgando al pueblo de Israel, estaba forjando el carácter del profeta. Yo creo que esta parte también tiene que ver con nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, los que hemos creído en Él. Ahora, probablemente alguna persona que esta mañana nos visite todavía no diga, todavía no pueda decir soy hijo de Dios, soy hija de Dios, o no logra entender qué significa esto. Pero los que ya tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón debemos entender también que Dios quiere forjar nuestro carácter. Dios va a usar al profeta Elías para grandes cosas. Aún aquí mismo en el capítulo 17 y en el 18 y en los que siguen más, mucho más, de una manera poderosa, pero está forjando su carácter. Siempre debemos recordar cuando Dios llamó a Moisés. Sabemos quién es el gran Moisés, en el desierto vio al pueblo, pero este fue el Moisés del principio. Cuando Dios lo llamó allá cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ve allá al faraón. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Gracias, Señor, que me llamaste, porque ¿quién más que yo? Claro, no, esa no fue su respuesta. No, Señor, no, yo no sirvo para eso. 3 veces dijo Moisés no a Dios. Y así podemos encontrar muchos otros. El profeta Isaías, cuando Dios le llamó para realizar su labor profética, la primera cosa que hizo Isaías fue decir:
ay, soy muerto porque he visto a Dios. O sea, la primera reacción humana es de no puedo, yo no soy para eso. ¿Quién soy yo? ¿Comprende? Entonces nuestra madurez, nuestro crecimiento es un proceso. Porque Dios quiere formar, forjar, fortalecer nuestro carácter. Y eso cuesta, eso es duro. Eso es como subir un cerro empedrado y después, ay, cuando llegas allá a la cima. Pero para llegar a la cima hay que caminar y cansa. Y hay muchas dificultades y momentos en los que quisieras volver atrás. Dios estaba forjando el carácter del profeta en toda esta situación de escasez y de falta de agua. El profeta era justo. Aún así también él padeció la sequía, aunque Dios lo protegió. Mire bien lo que dice la Escritura en el capítulo 17, versos 3 al 6. Ya leímos esta parte. Apártate de aquí. Bueno, la parte que leímos fue la posterior. Este es el comienzo del capítulo. Dios le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Óigame, cuando Dios le envió a aquella lugar, no olvide, ya primero Dios había enviado a Elías para advertirle a Acab sobre su pecado. Tú eres un hombre pecador y por causa tuya Dios va a enviar sequía a esta nación. Por supuesto que lo que podemos entender es que Acab emprendió una cacería sobre Elías, y por eso es que Dios le dice a Elías: vete allá lejos, allá al arroyo, ahí te voy a tener escondidito, protegido. Vas a beber del arroyo. ¿Y qué vas a comer? Dice aquí que Dios envió cuervos. Yo quiero recordarle una cosa, hermano. Cuando nosotros pensamos en cuervos, usted investiga lo que significan los cuervos y de qué se alimentan. Pues los cuervos se alimentan de modo general como cualquiera de las otras aves, ¿verdad? De hierbitas y de animalitos menores, normal. Pero ¿qué es la idea que tenemos de cuervos? Porque también hay que incluir que los cuervos comen carroña. ¿Ya? Y que cada vez que mencionamos quizá la palabra cuervo, siempre estamos diciendo: ay, qué feo eso, comer carne podrida. Y esos son los cuervos, aunque no siempre solo carroña comen. Es interesante por qué Dios usó cuervos. ¿Por qué no usó otra cosa? Podríamos pensar en muchos detalles de por qué Dios usó cuervos, pero lo que sí podemos pensar, hermanos y hermanas, es que Dios usa todo en favor nuestro. Yo no sé qué estaba pensando Elías cuando le dice: mire, vete allá, te voy a tener escondidito en una cueva, vas a alimentarte solo de agua y de la carne que te envíen los cuervos. ¿Para esto Dios me hizo profeta? Óigame, cuando Dios me llamó para ser profeta, yo creí que no me iba a faltar nada. ¿Ya? Hay algunos pastores de hoy que también eso piensan, ¿verdad? Qué bueno que Dios me puso al frente de una iglesia y los hermanos me van a respetar y no me van a dejar padecer hambre y todo. Hermano, ¿quién le dijo eso? Gloria al Señor si hay una iglesia que te sustenta de esa manera, pero no siempre es así. El que es llamado por Dios para cualquiera de los ministerios tiene que estar preparado para cualquier circunstancia, porque no siempre es de abundancia. Este profeta Elías, el gran profeta que nosotros reconocemos en las Escrituras, pudo haberle dicho a Dios: Señor, me estás llamando, quiere decir que no me va a hacer falta nada, todo será abundante para mí. Dios le dice: no, te vas a permanecer escondido un buen rato y vas a comer agüita y carnitas, si es que por mi voluntad los cuervos te traen. No siempre será de abundancia, pero Dios, en medio de la situación donde no hay, Dios hace que haya, porque Él es el que hace. Otras veces hemos dicho esto, ¿verdad, hermano? Dios no tiene. Voy a pedirle a Dios porque Dios sí tiene. No, Dios no tiene. No necesita tener, Él es el creador.
Dios no te da de lo que tiene. Si usted me pide algo, yo le voy a decir, le doy si tengo. Y cuando no tengo, no le doy. No, Dios no tiene ese problema porque Dios no tiene. Él hace donde no hay. Amén, hermanos. Él es creador. ¿Y qué se le va a imaginar a alguno de nosotros que un cuervo nos va a dar de comer? Pero por la voluntad de Dios. Así ocurrió con el profeta Elías. Dios nos llama a servir y no siempre significa que estamos exentos de problemas. No significa que vamos a tenerlo todo a nuestro alcance. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios cuando nos prueba? Las pruebas de Dios para los creyentes tienen un propósito. Sirven para fortalecer nuestra fe. Hermano, hermana, la fe, que significa que yo creo en Dios, no significa que porque simplemente creo, me va a llover maná del cielo. No tengo que trabajar, no voy a tener recibos que pagar. Ay, que se fuera, hermano. Mire qué problema que de repente pensamos que como todos nos enfermamos, ando buscando una iglesia donde haya un siervo que tenga el poder de sanidad. ¿Usted cree que eso es parte de la lógica del Evangelio del Señor Jesucristo? Piense que si eso fuera así, que porque soy cristiano vengo a Dios y le pido que me sane y como tengo mucha fe, Dios está obligado a sanarme. No tiene sentido los cementerios, nadie se va a morir. No tiene sentido tener hospitales porque nadie se va a enfermar. No, hermanos, hermanas, los milagros del Señor Jesucristo, cuando Él hizo tantos milagros, oiga, más de la mitad de los milagros en Mateo y en Lucas, más de la mitad de los milagros de Jesús fueron sobre sanidades. Tenía lógica porque el Señor Jesús estaba dándose a conocer a la gente. Y los milagros sobre sanidades eran un gran recurso o una gran manera para que todos entendieran de qué se trataba. Era el Mesías, se estaba dando a conocer. Ya nosotros no estamos conociendo a Jesús, lo conocemos como nuestro Señor y Salvador. No tiene sentido que pongamos la mano sobre todos y al poner la mano todos se sanen. No. La vida cristiana está diseñada de tal modo que sea igual que la vida de los demás en cuanto a la naturaleza se refiere. También nos enfermamos, también tenemos hambre, padecemos las mismas situaciones del resto del mundo. Ser cristiano es otra cosa, no significa que no vas a padecer ni las enfermedades, ni la escasez, todo eso. Ok, fortalecer nuestra fe. También el propósito es hacernos crecer en nuestra comunión con Él. Yo quisiera pensar, hermanos y hermanas, que cuando Elías estaba sediento o hambriento, allí refugiado en esa cueva, ¿qué más le quedaba por hacer? ¿Mirar el noticiero en la televisión? No podía, ¿verdad? ¿Jugar al internet? Tampoco. ¿Qué más le quedaba? Orar. Hermano, hermana, yo espero que cuando nosotros tengamos alguna situación así, estoy esperando en la fila que me atiendan. ¿Qué está haciendo? Viendo el Facebook. Hermano, yo creo que la mayoría de nosotros en su Biblia debe andar por lo menos una buena versión de la Biblia. ¿Qué lee usted cuando está esperando en fila que lo atiendan? El mejor recurso nuestro, hermanos, es la palabra del Señor. Y si está en una cama de hospital o en una cosa parecida, ¿en qué va a ocupar su tiempo? Ojalá que fuera oración, hermano, y no otra cosa. Sabe que las situaciones de pruebas son las más productivas para el creyente porque nos obligan a pensar más en el Señor. Nos obliga a tomar más tiempo para la comunión con Dios. Yo quisiera pensar que cuando Elías estaba allí refugiado esperando que Dios lo enviara al siguiente paso de esa escritura, estaba en plena comunión con Dios. Así que ese es uno de los propósitos de las pruebas de Dios para nosotros, hacernos crecer en nuestra comunión con Él. Y también las pruebas nos provocan a que nos hagamos muchas preguntas. Dios no quiere nuestros argumentos o explicaciones, sino quiere ver nuestra actitud frente a los problemas. ¿Cuántos cristianos se desesperan, como cualquier otro que no lo es, cuando hay problemas? Cuando no puedo pagar, cuando el negocio no va bien, cuando la empresa donde trabajo va a quebrar y quién sabe qué va a hacer de mí. Cualquier situación así, hermano, ¿cuál es tu actitud?
¿De reclamo o de dar gracias a Dios? En estos últimos días estábamos terminando el estudio de Job. ¿Recuerdan el libro de Job? Los que vienen los días jueves. La mayoría que no viene, ¿cómo va a recordar? Pero los que venimos los días jueves, por supuesto que estamos contentos de que terminamos el libro de Job. ¿Y qué fue lo que aprendimos con Job, hermanos y hermanas? Había perdido su ganado, sus cosechas, sus hijos, sus casas. Y vinieron a decirle: di algo, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué voy a decir? Dios dio, Dios quitó. Alabado el nombre del Señor. ¿Somos capaces nosotros de decir eso en una situación así? Hermano, el médico ha dicho que te queda 2 meses estás listo con la enfermedad incurable. Y además tus hijos perdieron el trabajo. Y además no tienes seguro social que vas. Ay, gloria a ti, Señor. Difícil, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿dónde estás? Las pruebas son una oportunidad, hermanos y hermanas, para venir con una actitud de fe delante de Dios. Oiga, no es malo hacernos preguntas. Ay, no le voy a preguntar esto a Dios porque va a creer, ¿qué va a pensar Dios? No, Dios conoce tus intenciones. Dile, hazle preguntas a Dios. Cuando vayas a la palabra, dice: pastor, no quisiera preguntarle esto, pero no entiendo, y yo no quiero que vaya a pensar. No, hágame la pregunta bíblica, porque sabe, es bueno hacerse preguntas. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios no hizo esto? Es bueno preguntarlo. Lo malo es con qué intención lo haces. ¿Tienes preguntas para Dios para reclamarle a Dios o para darle gloria a Dios? Pero todas las situaciones de pruebas que enfrentamos, no dude usted que solo conllevan el propósito de Dios de consolidar nuestra comunión con Él, de hacernos crecer en nuestro carácter que va cambiando día con día en los propósitos de Dios. Dios está en control de la situación. Dios está en control de todo. Después en la Escritura vemos cómo la Biblia nos narra el encuentro de Elías con esta viuda. Dios lo envía a la casa de una viuda, que fue lo que leímos al principio. Mire qué interesante una cosa. Lo que leímos dice que esta viuda era de Sarepta de Sidón. Bueno, un nombre cualquiera, ¿qué importa? Bueno, sí importa, ¿sabe por qué? Porque Jezabel, la reina, era de Sarepta de Sidón. ¿No le parece a usted interesante? Dios lo envía a Elías a Sidón, donde seguramente iba a ser más repudiado, porque la reina que ha establecido junto con Acab el rey la adoración a los Baales, a los dioses paganos, es de allí. Seguramente que todos los sidonios adoran también, porque no son israelitas, son gentiles, son de otras tribus. Entonces, ¿por qué Dios envía a su siervo, a su elegido, a una nación pagana, donde seguramente va a encontrar un ambiente completamente contrario al Dios verdadero? Dice el verso 10, la segunda parte, y el verso 11: te ruego, cuando Elías se encontró con la viuda, lo envió Dios allí a una viuda. Ella estaba hambrienta, pero mostró generosidad, y él pide agua y ella estaba dispuesta a darle. Dice la Escritura: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hermanos, hermanas, es hambrienta, es viuda. Si seguimos con detalle la Escritura, Dios le dice: ve, te voy a enviar a la casa de una viuda. Yo no sé si Elías, el primer pensamiento que tuvo es: gracias, Señor, ya voy a salir de esta cueva, y seguramente esa viuda tiene dinero y tiene riquezas, porque Dios no le da detalles. Y cuando llega y se encuentra con la viuda, es una viuda pobre, no tiene bocado para comer, ni ella ni su hijo. Y de remate llega este invitado, este transeúnte que no ha sido invitado, y le pide de comer. Esto es muy importante. Ella declara lo poco que tiene cuando Elías le pide de comer. Nos dice el verso 12: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido,
Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oiga, usted puede imaginarse la situación, que no es solo de esta viuda, es una situación nacional. Hay sequía, no hay cosechas, no hay pan, no hay dónde comprar. No importa si tienes dinero. Yo creo que nosotros aquí en Nicaragua recordamos una época así, ¿verdad? ¿Recuerda que fuimos millonarios? ¿Cuántos fueron millonarios? Yo fui millonario. Hermanos y hermanas, ¿qué época tan dura? Yo quiero preguntarles, ¿nos servían los millones? Los muchachos de 30 años para acá no saben eso, ¿ok? Así que si no lo sabían, les recordamos que fuimos millonarios. ¿Sí o no? Bueno, ya sé que hay cosas que no queremos recordar, hermanos, pero si queremos entender claramente la dureza de la vida, son experiencias duras. La pregunta más bien es, aún teniendo millones, ¿servían para algo si no había dónde comprar? Entonces, estoy diciendo esto para que entendamos bien cuál es la situación aquí. Dice la Biblia, nos enseña la Biblia, recuerda Eclesiastés, lo que hoy es, ya fue, no hay nada nuevo bajo el cielo. Ay, pastor, nunca hemos vivido tanta situación como hoy. No ha ido a la Biblia. La vida es cíclica. Lo que hoy vivimos ya se ha vivido en otras generaciones. Nosotros tal vez lo hemos vivido por primera vez, pero la generación que sigue, la Biblia no nos enseña que no nos dice que no la van a vivir. Cada generación vive sus propias crisis. Pero muchas de las cosas que hemos vivido aquí, por allá, en todo el mundo, está en la Escritura, hermano. Y es la situación que vivió Elías en ese tiempo, escasez. No solamente la viuda de Sarepta, todo alrededor estaba lleno de escasez, de miseria, no había que comer. Mire qué expresión esta: solo tengo un bocado para mi hijo y para mí, y después de eso, como no hay nada más que hacer, nos vamos a echar a morir. Hermanos, la Biblia nos enseña esta verdad. Ya no hay nada más que hacer, no hay quien te preste dinero, y si encuentras quien te lo preste, para nada te sirve el dinero, porque no hay dónde ir a comprar. La generosidad humana tiene su límite, hermanos, hermanas. Lo primero que le pide es agua. ¿No estamos hablando de sequía? Pues no hay agua. Cualquiera diría, si alguien me pide agua, le doy de beber. Claro, porque tiene agua. Aquí hay sequía, ella no tiene agua. Sin embargo, no hay aquí una negativa de la mujer. Puedo darte agua, pero no comida. Ella mostró fe mientras su vida estaba amenazada por el hambre. El verso 12 que hemos leído nos muestra, hermanos y hermanas, que la mujer reconoció a Elías como hombre de Dios. Mire bien cómo comienza aquí diciendo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. La expresión vive Jehová tu Dios, ella está reconociendo a Elías como un profeta de Dios. Eso es importante. Ella no sabe ni quién es Elías, ni de dónde viene, pero le reconoce como profeta de Dios. Mire bien, ¿por qué decimos que cree en el Dios verdadero? Pues porque le menciona su nombre: vive Jehová tu Dios. No dice vive Baal, no dice vive Acera, dice vive Jehová tu Dios. Yo no sé si Elías había pensado que en aquel lugar tan recóndito y en un lugar tan lleno de idolatría iba a haber alguna persona que conociera a Dios. Nosotros sabemos que en este mundo todavía hay grandes regiones, etnias, lugares, países donde el evangelio es muy escaso, hermanos. Pero allá en el último rincón del mundo siempre habrá más de alguna persona que proclame: vive Jehová tu Dios. Al pronunciar las palabras vive Jehová, la mujer estaba asegurando que sabía que iba a morir de hambre y no estaba jugando. No era una bromita. Él y yo, mi hijo y yo, vamos a comer el último bocado y nos echamos a morir. Pero no estaba dando excusas a Elías. Por causa de eso no te voy a dar. No, aunque no tenga, solo para mi hijo y para mí, voy a darte lo que pides. Elías también
el siervo de Dios mostró mucha fe delante de ella. Repito, hermanos, esto. ¿Por qué si Elías recibió ese mandato de Dios, si no le dijo a Dios esto, por lo menos creo que lo pensó? ¿Por qué Dios me manda donde una mujer que no tiene alimentos para que me dé de comer? Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces Dios hace cosas que no entendemos? Y más vale que no le preguntemos a Dios para que nos dé explicaciones. La razón de nuestra comunión con Dios no es que le entendamos, sino que le obedezcamos. La única razón de estar en comunión con Dios no es para que le estemos haciendo preguntas a Dios. Señor, no entiendo y no voy a dar un paso adelante hasta que no lo entienda. No es. La fe consiste en obedecer a Dios aunque no lo entendamos, precisamente porque no lo entendemos. Debemos, hermanos y hermanas, entender la fe de Elías, no solo en el sentido de que él comerá, sino en el sentido de que Dios mostrará algo grande y generoso para con la situación de esta mujer. No es solamente que yo, Elías, tengo hambre. No, Dios también está observando tu hambre. Dios lo envió allí no solo para satisfacer su hambre, sino para bendecir a la mujer. Mire bien el verso 13. La pobre mujer ha dicho: con costo tengo agua, no tengo comida, me voy a echar a morir con mi hijo. Y ahora viene él y aumenta más la cosa, ¿no? Hazme a mí primero. Mira, eso que tienes, que es para ti, el último bocado, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Verso 13. Esto, hermanos y hermanas, no es solamente una muestra de su necesidad de comer, sino que al dar de comer al profeta de Dios, la mujer estaría dando un gran servicio a Dios. Lo que queremos decir es que la mujer, al decir: vive Jehová tu Dios, voy a hacer así como me has dicho, ella está reconociendo que este es profeta de Dios. No es a Elías el hombre, es al profeta de Dios. La prioridad en nuestra vida debe ser Dios. Yo creo que esto es difícil entenderlo cuando ya estamos enfrentando la vida real. Todo lo primero es Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y qué bueno que no termina ahí el versículo, ¿verdad? Que sigue: todo lo demás será añadido. El problema de todos nosotros en nuestra mentalidad naturalmente humana es que lo hacemos al revés. Mas buscad primeramente el buen trabajo, el gran salario, la fama, la fortuna, y después Dios si te queda tiempo. No, hermanos, ahora, si por fe entendemos lo que Dios quiere de nosotros, es más: búsquenme primero a mí, porque de mí depende todo lo que andas buscando, y yo te lo doy. ¿Comprende la lógica? Y yo creo que esta lógica ya la había entendido la viuda de Sarepta. Dar de comer al profeta es buscar la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Es la prioridad de mi vida. Obedecer la voluntad de Dios, aunque no entienda cómo Dios me envió a un hambriento. Primero servir a Dios dando de comer al profeta. Después, tú y tu hijo. Oiga, ¿sabe lo importante? La mujer lo hizo así, obedeció al profeta. Y yo quiero recordarles algo. Ahí no está solamente Elías y la viuda, ahí está el hijo. ¿Sabe por qué es importante esto? Cuando la mujer mostró fe a Dios sirviendo al profeta, el hijo, yo creo que si tenía uso de razón, ¿cuántos años habrá tenido? No lo sabemos, 8 años, 10 años, no lo sé. Pero ya razonaba y pensaba: mamá, le vas a dar nuestro último bocado a un desconocido. Qué gran enseñanza. ¿Por qué lo hizo la mujer? Por fe en Dios. ¿Qué está transmitiendo esta mujer a su hijo? Y cuando hablamos de su hijo, hablamos de la siguiente generación. Está mostrando que Dios es primero. No olvide esto, ella está con su hijo allí,
Su hijo está recibiendo esa gran lección de fe, aunque yo creo que él no lo entendía. Señor, mamá, ¿qué estás haciendo? Primero, servir a Dios. Y no dude, hermano o hermana, con todo lo que ocurrió después, nos adelantamos diciendo que nunca le faltó nada a esta mujer de lo que vamos a leer. Por haber obedecido a Dios no le hizo falta nada. Este muchacho quedó impactado con esa realidad. Y yo creo que este muchacho transmitió de generación en generación esta gran historia. Muy bien, el verso 14, un gran resultado. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, dice el profeta: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No es Elías, hermanos. Elías es solo el instrumento, es Dios hablando. Nunca escaseará nada en tu vida si haces la voluntad de Dios. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel con quienes le honran en obediencia. Dios es fiel, y es fácil decir amén, Dios es fiel, pero ¿cumplimos la otra parte? ¿Con quiénes Dios es fiel? Con quienes le obedecen, con quienes le honran, con quienes ponen como la primera prioridad de su vida nuestro servicio a Él. Hace unos cuantos domingos también estuvimos hablando de este pasaje en Deuteronomio 28, 1 al 8, porque aquí hay una gran enseñanza de la fidelidad a Dios. Dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, no olvides, es una condición. Acontecerá que si tú haces esto, poner atentamente, poner tu oído atento a la voz de Dios, si cumples los mandamientos, esa es la condición. ¿Qué ocurrirá si se cumple esa condición? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Le gusta esto? Es lo que buscamos todos los días, ¿no? Que no haya escasez en nuestra cocina, que haya bendición para nuestros hijos, que haya salud en nuestro cuerpo. ¿Eso es lo que queremos o no? ¿Cuál es la condición? Obedecer a Dios. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa, hermanos. Siempre pensamos en que no me falte la comida, el trabajo, y olvidamos una cosa. La condición de obedecer a Dios, yo quiero recordarles una cosa importante. ¿Sabe una de las cosas que Dios mandó y por eso que tenemos que obedecer, entre otras muchas? Que Dios creó el trabajo. Que eso de que no te va a hacer falta la harina y la cría de los ganados y tantas cosas, no es que te va a llover del cielo. Dios bendice el trabajo. Ay, qué bonita palabra, pastor. Yo voy a sentarme. He estado sin trabajo, pero ahora con la palabra que me ha usted leído voy a irme a mi casa, voy a sentarme porque Dios está obligado a cumplir esto. ¿Para qué voy a trabajar? Y los jóvenes aquí estarán diciendo: ¿y para qué voy a estudiar si Dios me va a dar todo? Qué mala forma de leer la Escritura. Aquí no está hablando la Biblia solo de bendición económica. La bendición económica es resultado de bendiciones anteriores. ¿Qué fue lo que dijimos al principio, hermanos? La escasez aquí no es solamente la escasez de pan
Es la escasez de concordia entre nosotros, hermanitos de la misma familia peleándose y llamándose a juicio, parejitas que no paran de amenazarse con la separación y el divorcio. ¿Dios te va a bendecir de esa manera? Antes de que pidas trabajo y bienestar y salud y cosecha abundante, ponte a cuentas con Dios. Tu vida no está bien delante de Dios. Odios, rencores, malicia, envidia, murmuraciones. Hermanos, hermanas, lo malo que vemos en el mundo no es el origen, no es el principio de las cosas. Lo malo que vemos en el mundo es solo el resultado de lo que inicia en el corazón de cada uno. Por eso Dios nos bendice. Dios bendice el trabajo, tu campo sembrado. Mire quién, por ejemplo, dice: todo lo que siembres. ¿Dónde estamos aquí? Bendito tú en la ciudad y en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra. Pero ¿quién sembró la tierra? Qué bueno, hermano, hoy me siento y que Dios me dé todo lo que... Sí, pero ¿quién sembró la tierra? Dice: bendito el fruto de tu tierra. Dios no viene a sembrar la tierra, la tienes que sembrar tú. Y tu ganado tienes que trabajarlo. Cualquiera que sea el área en la que Dios te ha puesto a trabajar, trabaja honradamente. Dale gracias a Dios por las fuerzas que te da para trabajar honradamente. Nada de Dios viene de gratis, viene porque somos obedientes a Él. Es por gracia, pero no barato. Comprende que esto es importante, aun cuando hablamos de la salvación. Bueno, es por gracia. Sí, pero alguien pagó para que fuera gratis. Para nosotros recibir la salvación en Cristo es gratis, pero alguien pagó, el Señor pagó con su vida. Es una salvación por gracia, pero no barata. Es lo más alto que alguien pudo pagar por alguno de nosotros, por todos nosotros. Así que la bendición de Dios sobre tu tierra, sobre su trabajo, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu noviazgo, sobre tus estudios, sobre tu vida total, es por gracia, pero Dios pagó por ello. Honra a tu Dios con tu trabajo y con tu vida piadosa. La primera bendición que recibimos de Dios es nuestra paz con Él, que se trasluce en nuestra paz con los demás y que al final es la paz conmigo mismo. Mire el orden: paz con Dios, paz con los demás. Y qué paz tan profunda siento en esa forma de vivir. No es al revés: primero mi paz, el del otro, ¿qué me importa a mí? No, primero mi paz con Dios, en consecuencia mi paz con los demás, y eso me hace finalmente disfrutar de mi paz interior. La mujer aquí, la viuda de Sarepta, nos da una gran enseñanza, hermanos y hermanas: la obediencia a Dios. Ella obedeció a la voz de Dios mediante la obediencia al profeta. Dice el versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él. Mire bien qué interesante, qué fácil lo dice la Biblia, pero ¿cuál es el resultado grande de la fe, de la obediencia de esta mujer? Comió él, Elías, y ella y su casa. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Es que ella hizo como Elías le dijo. Ella hizo como Dios mandó que hiciera, sin preguntar, sin dudar, sin poner condiciones. Mira, Elías, no te conozco, así que te doy mi último bocado a condición de que me repares la casa, que me pagues los recibos. No, sin dudar. Tú eres profeta de Dios. Al darte de comer a ti, estoy obedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, consciente o inconscientemente, negociamos con Dios? Hay muchos grupos que se llaman iglesias, qué pena, que negocian con Dios. Siembre, traiga. Dios está obligado a darte. Tú le traes 10,000, Él te va a dar 100,000. Así negocia usted con Dios.
Ay, hermano, tengamos cuidado que la Biblia advierte duramente contra aquellos que presentan otro evangelio y no el evangelio de la Biblia. Pero ¿cuántas personas están detrás de esa palabra falsa? Esta mujer respondió al llamado de Dios en obediencia, sin preguntar, sin dudar, sin poner condiciones. Y en respuesta hay abundancia de Dios. Comió él, comió ella, comió su familia muchos días. Todo abundó conforme a lo que Dios habló. El verso 16 dice: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oiga bien, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos leyendo? La vasija de esa mujer, la vasija de los demás estaba vacía. La tinaja no escaseó, la tinaja de los vecinos estaba vacía. La tinaja de toda la nación estaba vacía. Pero la vasija de esa mujer llena de fe abundó en la gracia de Dios. Pastor, los países nuestros están en una situación. Mira, el país está terrible. No te preguntes por el país, pregúntate por tu vida. ¿Cómo estás en medio de lo que, de toda la situación de escasez, de conflictos, de revueltas sociales y todo eso? ¿Cómo está tu vida? Eso es lo más importante. Porque tu vida está salvaguardada en la mano de Dios y con ello Dios va a bendecir tu hogar. Y si Dios bendice tu hogar y tú llevas el evangelio al otro y de hogar en hogar, la nación será bendecida, no al revés. Si la nación es bendecida, yo también, no al revés. Si tú eres bendecido, es el principio para que Dios bendiga a la nación. La nación no son los otros, la nación empieza por ti. La iglesia de Jesucristo somos uno por uno, no la masa. Que Dios bendiga a la iglesia. La iglesia empieza por ti. Donde quiera que vas, lo que quiera que digas, todo debe conformarse al plan de Dios, al diseño de Dios, al propósito de Dios. Veamos, hermanos y hermanas, acerca de nuestra actitud frente a Dios. Esa actitud nuestra frente a Dios, eso es lo que marca la diferencia. Y el principio de nuestra actitud frente a Dios debe comenzar con la obediencia total a Dios. Primera de Pedro, en la segunda parte del verso 21 y el verso 22 dice: para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es un mandato de la Biblia, hermano, no es una sugerencia, no es una opción. O amas o no recibes bendición de Dios. Y dice aquí claramente el amor fraternal no fingido. Siempre me ha llamado la atención. Entonces quiere decir que hay amor fraternal fingido. Oh, sí, abunda. Nos fingimos amor. Nos fingimos buen saludo. Pero aquí nos dice la Biblia el amor fraternal no fingido, no falso. El amor auténtico en Cristo. Eso produce toda clase de bendición en tu vida. Y también, hermanos, con la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 20 al 22 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Sabe qué significa esto? Dios no anda jugando, Dios no dice sí para decirte no después. No es un Dios dual, es sí, sí, no, no. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí la palabra arras se refiere a la garantía. Cuando usted va a pedir un préstamo al banco, le piden garantía, va a su casa. ¿Para qué? Para tener seguridad. La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida constituye las arras de Dios. ¿Qué quiere decir? La garantía de que Dios ha asegurado para nosotros
vida abundante, y la tendremos porque la mejor garantía es que Él mora en nosotros mediante su Espíritu Santo. Y también, hermanos, hermanas, con la certeza de que sus bendiciones alcanzarán a nuestra familia, matrimonio, hijos, parientes, finanzas, salud. Cuánta cosa, hermanos y hermanas. Alcanzará nuestra ciudad, alcanzará nuestro país. Deuteronomio 28:8, que ya lo leímos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá y te bendecirá que Jehová tu Dios te da, todo aquello que Jehová tu Dios te da. Finalmente, hermanos, hermanas, con la confianza de que será para siempre. Hermanos, hermanas, Dios no es un Dios temperamental, como algunos de nosotros, ¿verdad? Usted saluda a un hermano con que frecuentemente se saluda, muy fraternal, y aquel hermano, aquella hermana le saluda, pero de repente ni le respondió y tiene una cara. Suele ocurrir entre nosotros, ¿verdad? Hoy amaneció de mal carácter el hermano. No, con Dios no tenemos ese problema. Dios es como es siempre, es santo, es lleno de amor. Él es así. No es temperamental, no le afecta el medio ambiente ni la circunstancia. Dios es Dios, tal como es. Amén, hermanos. Números 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Alguien tiene duda de lo que Dios ha dicho? ¿No lo hará? El problema es que cuando usted empieza a dudar, se acabaron las bendiciones, porque la duda es la falta de fe, y la falta de fe se llama pecado. Es pecado no creer en Dios, hermanos y hermanas. Por eso aquí el gran desafío, la pregunta que nos hace el libro de Números: Él dijo que hará, ¿no lo hará? Creemos que lo hará. Él habló, ¿acaso no lo hará? Creemos que lo hace. Lo que Dios ha dicho, lo hará para nuestro propio bien. La escasez, la miseria, la pobreza son condiciones propias de la vida del mundo. Dios es Dios de toda abundancia, y su primera abundancia es su amor por nosotros. Todo aquel que le obedece y pone su fe en Él, sin ninguna duda, disfruta de su abundancia. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre bendito, gracias por la bendición de tu palabra. Oh Dios, perdona nuestras dudas. ¿Cuántas veces, aún siendo creyentes en tu palabra, dudamos? Y la duda es el comienzo de todo fracaso. Ayúdanos a tomarnos de tu mano, levántanos, fortalece nuestra fe en medio de un mundo lleno de turbulencias, escasez, miseria. Oh, cuánto campea en este mundo que puede hacernos daño si fallamos en nuestra fe delante de ti. Sigan orando, hermanos, hermanas. Yo quiero dar un tiempito corto para hacer una invitación. Qué bendición que hay personas que nos visitan esta mañana. Yo quiero darte una oportunidad para que tu vida sea transformada a partir de hoy en el poder de Dios. Pastor, esta palabra me ha enseñado mucho, y una de las cosas más importantes que he aprendido hoy es que yo no estoy siguiendo a Dios como la palabra lo demanda. Ore por mí, pastor. Yo quiero entregar mi vida a Dios esta mañana. Que su Hijo Jesucristo me transforme y que su Espíritu me selle para vivir a partir de ahora una vida completamente diferente. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano para darme una señal. Pastor, quiero que mi vida sea transformada. Dios te bendiga, hermano. Hay alguien que levanta su mano. Pastor, ore por mí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si hay alguna persona que nunca ha hecho esta decisión delante de Dios, hay toda una iglesia orando por usted, y nuestro único propósito es que usted comience hoy una nueva vida, lejos de toda la escasez de paz y de concordia en tu propia vida. Señor, quiero que tú pongas en orden mis pensamientos, todo aquello que causa distorsión en mi vida,
dudas, incertidumbres. Tráeme tu paz, tráeme tu presencia. ¿Quieres que ore por ti de esta manera? Levanta tu mano. Siempre hacemos una invitación para la iglesia. Hermano, hermana, no sé cuánto tiempo tengas de estar en la iglesia, pero también no significa que por mucho tiempo que tengas tu vida ha sido rectilínea delante de Dios. Todos enfrentamos con mucha frecuencia situaciones de debilidades, de dudas, de reclamos delante de Dios. Esta mañana yo quiero invitarte para poner tu vida en orden delante de Dios. Señor, perdona mis dudas. Quiero ponerme en tus manos para emprender el comienzo de este camino hacia arriba, en el sentido de crecer en mi carácter, en mi testimonio. Levanta tu mano. ¿Cuántos van a? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántas manos? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es delante de Dios. Nuestro compromiso es personalmente delante de Dios para crecer, para servir como instrumento de bien en todos los propósitos de Dios. Por última vez, si no has levantado tu mano, para que oremos por ti. Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga. Padre nuestro, gracias, Señor, por la bendición maravillosa de la palabra que nos has dado. Los desafíos que tu palabra nos trae cada vez que somos obedientes en atenderla. Ruego por cada persona que ha levantado su mano esta mañana. Tú le conoces de modo muy particular. Bendícenos como iglesia para que tu palabra sea siempre predicada con la claridad que tu Espíritu demanda de nosotros. Que siempre haya gozo, bendición, armonía en nuestro modo de hacer tu voluntad. Oramos en el nombre grande, glorioso, santo de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.